Hola, hoy hablaremos sobre los vulgarismos dentro de lo que llamamos niveles de la lengua. Claro, vamos a recordar que son muchos otros los niveles de la lengua, por ejemplo, el nivel culto, científico, periodístico, el popular, el coloquial, el familiar, la jerga. Pero hoy hablaremos de los vulgarismos. Miren qué interesante esta imagen que tenemos. He pensado que esta tarde podríamos quedar para merendar y de mientras hacemos las tareas. ¿Qué notamos acá? Interesante. Vamos entonces, quédense conmigo en esta sesión para que podamos descubrir cuáles son los vulgarismos. ¿Cometo vulgarismos en algún momento en mi conversación con mis amigos, con mi familia, con mis maestros? Vulgarismos. ¿Qué son los vulgarismos? ¿Cómo los puedo diferenciar o asociar con los vicios del lenguaje? Interesante. Quédense conmigo para que podamos descubrirlo. Compartiremos un valor. Y vemos acá el valor de ser servicial. Qué interesante, qué bueno siempre estar dispuesto a extender nuestra mano generosa. Y observamos cómo este niño lleva a otro que usa silla de ruedas. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayudado a otros que tienen necesidades? ¿Cuántas veces hemos ayudado a una persona adulta a cruzar la calle o hemos recogido algo que se le cayó a una persona o hemos cedido el rincón de la acera para otra persona o hemos corrido a pasarle algún objeto a alguien? Bien, les voy a pedir por favor que en su cuaderno puedan en no menos de 6 renglones compartir conmigo alguna experiencia en la que usted siente que fue servicial y de todas me escogen la mejor experiencia en donde dicen ustedes ese día me porté muy servicial y puede ser algo diferente a lo que he mencionado. Ustedes impresionenme con esa pequeña anécdota de ser servicial. Compartiremos ahora nuestra píldora ortográfica. En este caso, vemos que les traje la diferencia entre acrónimo y sigla, algo que puede a veces confundirnos. Y resulta que la diferencia entre acrónimo y sigla es que a pesar de que ambas buscan abreviar, miren qué importante, tanto los acrónimos como las siglas buscan la abreviatura de la palabra. Pero vamos a ver que la sigla usa la letra inicial de cada palabra o concepto, mientras que el acrónimo usa de manera aleatoria letras de la palabra para que la abreviatura se pueda leer como una palabra. Miren qué importante. La sigla usa la letra inicial, pero el acrónimo puede usar una o dos o tres, depende, de manera aleatoria, porque el acrónimo busca que la palabra se lea como una palabra común, pero formada por varias palabras. El acrónimo se diferencia de la sigla porque el acrónimo es más fácil de memorizar y suele muchas veces reemplazar el nombre formal o completo. Miremos, por ejemplo, una sigla formada por letras iniciales de las palabras Organización de Estados Americanos, OEA. Organización del Trabajo del Atlántico Norte, OTAN. En este caso se dice OTAN, pero sabemos que está formado por la letra inicial de cada palabra. Esa es una sigla. En cambio, el acrónimo puede ser formado por varias letras de esa palabra. Y decimos ofimática, compuesta de oficina más informática. Autobús, compuesta de automóvil más ómnibus. Interesante. Espero que no olviden, es muy importante que sepan exactamente cuál es la diferencia entre un acrónimo y una sigla. Ahora pasamos entonces a ver a detalle el tema que nos ocupa. ¿Qué son los vulgarismos? Y para eso les quiero pedir que observen esta imagen que traigo. Miren ustedes las palabras que allí aparecen, léanlas por favor y díganme si observan en todas ellas algo diferente o posiblemente es la forma como lo hemos venido usando. Claro. Aiga, se me le perdió, reempujar, la azúcar, almohada, ok, endenante, baby, anteojo, toalla. Miren ustedes que en todas ellas, claro, como están juntitas, vemos que algo tienen de raro y algo que no debemos hacer. Pero resulta que cuando las usamos por separado, se nos pueden filtrar de manera muy normal. Pero lo importante es que identifiquemos cuándo están y dónde están para evitar su uso y evitar caer en vulgarismos. Los niveles del uso de la lengua, decíamos, son varios.
Pero en particular nos vamos a referir a los vulgarismos. Son expresiones que suele usar el vulgo. Aclaramos, vulgar, no es la acepción peyorativa de la palabra que a veces solemos utilizar y le decimos vulgar a una persona. No, vulgo viene de pueblo, de gente. El vulgo se vincula a las personas comunes y corrientes, aquellas que no disponen de recursos o conocimientos especiales. Es el pueblo, de repente aquel que nunca pudo ir a la escuela o que solo fue los primeros años. El pueblo es el vulgo y son las expresiones que suele usar el pueblo las que se conocen como vulgarismos. Y este es un concepto dado por la Real Academia Española. Y vemos aquí el uso de una sigla, no es acrónimo, ¿verdad? Es una sigla, RAE, porque está compuesta por la letra inicial de cada una de las palabras. Por otra parte, los vulgarismos van a ser expresiones que emplea la gente en su vida cotidiana. Se asocian al habla coloquial, no forman parte de la lengua culta. Miren qué importante. No forman parte de la lengua culta. Más bien se podrían asociar con el habla coloquial. Y entonces, ¿qué es la lengua culta? Si el vulgarismo se opone a la lengua culta, pues la lengua culta es propia de las personas de alto nivel cultural, personas estudiadas, personas preparadas, que fueron al colegio, a la universidad, posgrados. Su uso requiere de una buena formación académica por parte del hablante y del oyente para construir y procesar el mensaje respectivamente. ¿Quiénes hablan lengua culta? Las personas estudiadas o las personas que por su situación económica han podido absorber mucha cultura y mucho arte. No olvidemos que también existe lo que conocemos como autodidacta, personas que nunca fueron al colegio o a la escuela, pero que han leído mucho, se han instruido solas y por eso nos sorprende encontrarnos con personas que no han ido al colegio y tienen una forma exquisita de hablar, tienen un vocabulario muy refinado. Esas personas tienen lengua culta, quizás no porque fueron a la academia, fueron al colegio o a la universidad, sino porque se cultivaron de manera autodidacta en casa, como leyendo. Muy bien, entonces hoy nos queda claro cuál es la lengua culta y quiénes usan la lengua culta. Pero también es importante que encontremos la diferencia que existe entre los dos tipos de lengua culta, porque hay dos tipos, la lengua culta formal y la lengua culta informal. En la lengua culta formal vamos nosotros a observar que es aquella que se usa en discursos, en conferencias, temas específicos, como por ejemplo los usados en un curso, los usados decíamos conferencias, también en un congreso, en eventos generalmente regidos por estructuras, es decir, organizados para ese fin. Entonces aquí la lengua culta va a ser una lengua culta formal. ¿Por qué? Porque hay personas que escuchan y una persona que expone. Por ejemplo, no solo en conferencia, puede ser en un panel, puede ser en un simposio, en un debate, que vamos a encontrar nosotros la presencia de una lengua culta formal. Pero también aparece una lengua culta informal. ¿Y cuál es esa lengua culta informal? La que podemos encontrar en reuniones donde hay varios amigos, pero estos amigos se comunican de una manera que cuidan su lenguaje. Entonces son amigos que hablan y no pasan a lo que se llamaría en este caso un lenguaje vulgar, sino que mantienen una lengua culta, pero es informal. ¿Por qué es informal? Porque no están con una estructura de tiempo, de tema, de que voy a hablar una introducción, voy a hablar de un cuerpo o contenido y al final voy a dar una conclusión. No, es una plática informal. Hablan de política, hablan de cultura, de deportes, de lo que hemos hecho en la vida, pero siempre con una lengua culta. Y esto se conoce como lengua culta informal. Recordemos, en ninguno de los dos casos, ni en la lengua culta formal ni en la informal, utilizan vulgarismos. Aunque eso no significa que no hayan errores. Sí pueden haber errores, pero no utilizan vulgarismos. Bien, les traigo un ejemplo de lo que sería este verbo, el verbo adecuar.
Puedo decir adecuo y puedo decir adecuo. Fíjense ustedes que antes era esto visto muy mal por los expertos, por la Real Academia, pero este término se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque en el pasado se consideraba un vulgarismo el decir adecuo. Y hoy la Real Academia, por el uso constante de los hablantes, consideró no tener que imponer una corrección porque dice la Real Academia, esto podría provocar una fisura innecesaria en la cultura. Ustedes saben que así funciona la Real Academia. Cuando las personas usan mucho una palabra o una frase y se extiende por mucho tiempo y por muchas regiones, termina la Real Academia aprobándola como válido. Este es el caso del verbo adecuar. Originalmente solo se decía adecuo, pero hoy se puede utilizar adecuo y adecuo. Vemos entonces que vemos nosotros que así como el verbo adecuar, hay muchos otros que también se han ido perfeccionando y pasado del lenguaje vulgar a un lenguaje culto. Esto por el mismo uso que hacen los hablantes de la lengua. Vamos ahora a encontrar varios ejemplos de vulgarismos. Miren acá, leámoslo por favor. Y decimos delante mío. No, lo correcto es delante de mí. Jalar, no, alar. Te voy a alar del brazo. La azúcar, lo correcto es el azúcar. Y lo mismo pasa con la calor, no, el calor. Recordarse, no, acordarse de. Aruñar, no, arañar. ¿Pa qué? No, incorrecto es para qué. Namá, no, incorrecto es nada más. Toalla, no, es toalla. Maldecido, no, es maldito. Aiga, tampoco, es haya. Alante, incorrecto, es adelante. En este caso vemos todos estos ejemplos que nos indican que en algún momento hay personas o a veces hasta nosotros mismos que hacemos un uso incorrecto del idioma y entramos y caemos en las redes de la lengua vulgar. ¿Por qué? Porque hacemos uso incorrecto de la lengua. Por eso decimos que el vulgarismo se aplica a los dichos y palabras que se emplean en reemplazo de las frases y de los términos correctos. Es decir, existe la palabra correcta, pero la usamos de manera incorrecta. A eso se le llama vulgarismo. Por eso otras personas dicen son errores o defectos que se cometen. ¿Por qué razón se cometen? Puede ser que por ignorancia, a lo mejor sí, pero también porque son un modo de hablar regionales o incluso cambios que experimenta la lengua con el correr de la historia, como es el caso del verbo adecuar. Entonces, puede ser que por costumbre, porque en el lugar donde yo vivo así hablan, entonces yo también lo hago así. Hay personas de las áreas rurales que dicen voy a ir a moler el maíz. Sí, pero maíz no es correcto, es maíz. En este caso es un vulgarismo. Sí, pero como todas las personas de la comunidad dicen maíz, pues yo también digo maíz. En este caso se vuelve en un habla regional y lo vemos como normal. Hay algunos otros ejemplos, para citar algunos, donde también lo vemos muy marcado en el área rural. ¿Para dónde vas? Peón por peón, pa por para, tal por ta por está, por o peor por peor, candado por candado. Todo esto en algún momento yo sé que alguno de nosotros ha escuchado este tipo de uso de palabras que hoy estamos confirmando, se llaman vulgarismos y nosotros debemos luchar siempre por mantener una lengua culta. Veamos otros ejemplos de vulgarismos. Andé, que yo andé, no, que yo anduve. Bacalado, no, bacalao. Irresponsable, no, irresponsable. Perenne, no, perenne, doble N. Escena, escena. Estricto, tampoco. Estricto. Conducí, tampoco. Conduje. Querramos, no. Queramos. El armazón, no. La armazón.
Asolapado, no, solapado. Molenillo, molinillo. Encandelillar, no, encandilar. Y como estos, muchos otros también que hemos y que hoy estaremos recordando que los hemos escuchado por ahí. Otros, aguja, aguja por aguja. Alante, delante y adelante. A la que en lugar de decir cuando, al ojo en lugar de decir a ojo. Al ojo de buen cubero, no, a ojo. Aburrición, no, aburrimiento. Arriba, por decir encima de. Arriba de, no, encima de. Y todos estos, insistimos, son formas de hablar que llamamos vulgarismos. ¿Por qué? Porque los usa el pueblo, aquel que por ignorancia o por falta de estudio o por regionalismo se ha quedado usándolo. ¿Pa dónde vas? Me dijiste que vendrías. Almóndiga en lugar de albóndiga. Todas ellas son expresiones consideradas vulgarismos. Seguimos con un par de ejemplos más de vulgarismos y decimos, hemos oído por ahí, con mí mismo, no, conmigo. Aguja, ya lo habíamos mencionado, es aguja. Denle, no, delen. Aiga, no, haya. Doctor, no, doctor. Mochila, no, mochila. Pero ojo con esto, a pesar de eso, los vulgarismos no van a impedir que comprendamos lo que se quiere decir. Es decir, hay una distorsión, hay un cambio, hay un error que se comete, sí, pero la mayor parte de la palabra se mantiene y esto permite que podamos comprender lo que se está diciendo. Hay un par de recomendaciones que se nos dan para que nosotros evitemos el uso de vulgarismos y podamos corregirlos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si se identifica una palabra mal dicha o mal escrita, se debe ir al diccionario para verificar su correcta forma de expresarla. Que no nos dé pereza. Hoy que contamos con teléfonos a la mano, que ahí los andamos todo el día y tenemos acceso a internet, pues allí mismo hay diccionario y allí mismo consulto. Caso contrario, tengo mi diccionario en casa, mi diccionario en la mochila y permanente estoy consultando. ¿Por qué? Porque es la única forma que voy a darme cuenta si esa palabra está bien o está mal dicha y aprender a corregirme yo para luego poder ayudar a los demás. Ahora bien, otra recomendación, pedir a otra persona de confianza que nos escuche o lea lo que escribimos para que nos ayude a identificar si estamos diciendo o escribiendo incorrectamente alguna palabra. Esto es importante, aunque no nos gusta muchas veces que nos critiquen, que nos juzguen, pero más en los casos que nos gusta escribir un poema, un pequeño cuento o tengamos que presentar un ensayo en una clase, pidámosle a alguien de confianza que lo lea antes de presentarlo, porque de esta manera evitaremos el uso de vulgarismos, que no es más que el uso incorrecto de palabras que ya se sabe cómo se deben escribir o pronunciar. Fíjense que les traigo este pequeño cuadro o mapa conceptual de los niveles de la lengua, que no están todos, solo es un fragmento, pero que lleva como finalidad que observemos que además del lenguaje vulgar hay un lenguaje formal, coloquial, estándar, hay muchas clasificaciones de los niveles de la lengua, pero lo importante que les traigo es el hecho de que veamos que en el lenguaje vulgar también encontramos barbarismos. Además de los vulgarismos, barbarismos, léxico pobre, deficiente, empleo de la normativa de la lengua. Entonces, en este caso, vamos a encontrar nosotros que sí es muy posible que dentro de los vulgarismos, dentro de los barbarismos, podemos encontrar vulgarismo. Sí, decimos compraste en lugar de compraste, huevo, inauguración en lugar de inauguración, nadie es por nadie, pizza por pizza, cuestión por cuestión, intemperie por intemperie, fuiste por fuiste. Claro que sí. ¿Es también posible que la pobreza de vocabulario pueda encontrar vulgarismo? Sí. Tu perro es de una especie poco común. Tu perro es de una raza poco común.
No sé a qué cosa te refieres, no sé a qué tema te refieres. El maestro es algo extraño, el maestro es un poco extraño. Le puso una carta al amigo, le envió una carta al amigo. Entonces retrocedemos y decimos que el lenguaje vulgar incluía, además de los vulgarismos, los barbarismos, la pobreza de vocabulario y algunas formas incorrectas en el uso de la lengua. Dicho esto, vamos ahora con la asignación para ustedes. Van a conversar con su familia y van a identificar 5 palabras que ustedes o ellos no estén seguros que estén bien dichas. Por lo tanto, se van y buscan el diccionario y una vez que encuentren el significado van a hacer una oración con cada palabra y van a escribir, por supuesto, en esa oración la palabra que consultaron en el diccionario, pero ya corregida. No olviden que esta tarea la van a presentar a más tardar el lunes 3 de agosto. Jóvenes, ha sido muy agradable estar con ustedes. Hasta pronto. Cuídense, pongan en práctica todas las medidas de bioseguridad para que puedan preservar la salud de ustedes y la de sus familias. Hasta pronto.